Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God. O su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 44. Sigue luchando, no te detengas, tos. Terrenos de la escuela UA, sala de enfermería 13:37 am. Pausa para el almuerzo. Esto es, la enfermera mayor se quedó sin palabras, sus ojos se centraron en la ropa que colgaba del cuello del vampiro. Los dispositivos supresores de peculiaridades estaban fuertemente regulados por el gobierno por razones obvias, lo que también significaba que también era difícil obtener nueva información sobre ellos. Hasta ahora, el dispositivo más conocido y utilizado era el ataúd Iron Maiden, utilizado cuando se trataba de criminales poco cooperativos y verdaderamente peligrosos. Los metamateriales eran raros, y quienes podían trabajar con ellos aún más. La rareza de los dispositivos significaba que la información sobre ellos solo se compartía con aquellos que necesitaban saberla. Que el HSPC hubiera utilizado este tipo de tecnología para reprimir a Izuku era sospechoso. El adolescente vampiro era poderoso y controvertido, pero aún así sus actos no deberían haber justificado tales medidas. Algo más estaba sucediendo detrás de escena, Shuzenji podía sentirlo en sus viejos huesos. Había estado en el negocio de los héroes durante la mayor parte de su vida, lidiando con heridas espantosas y héroes egocéntricos, su mente recordó a cierta rubia ruidosa, aunque el factor común eran sus poderosas peculiaridades. Sin embargo, ninguno de ellos había logrado jamás recibir este tipo de calor en sus espaldas. Incluso Olmigt. La enfermera principal tenía un fuerte presentimiento de que cierto ser todavía estaba tratando de hacer uso de su influencia. Ese viejo demonio que tan obstinadamente se aferraba a la vida de una manera que no podía llamarse otra cosa que tenaz. La heroína enfermera mayor suspiró, masajeándose los párpados para tratar de liberarlos de la tensión. Izuku comenzó a abrocharse la camisa nuevamente, las venas de sus manos visiblemente abultadas mientras se tensaban bajo la presión de contener su mala voluntad. No fue una sorpresa que estuviera increíblemente enojado por ser tratado como un animal sin control. El vampiro había demostrado muchas veces que era capaz de contenerse, de eso la enfermera estaba segura. No estoy muy versado en estos temas, pero basta decir que es una prenda potente. Comentó Shuzenji. Izuku tarareó de acuerdo. Himina-san lo entregó junto con otro dispositivo. Aizawa-sensei lo tiene. Su voz era seca, el vampiro muy claro con su disgusto. La heroína mayor no se atrevió a bromear sobre el tema, aunque fuera para alegrar el ambiente. ¿Ha mostrado algún otro efecto secundario? Es común que estos dispositivos tengan algunos defectos y causen molestias. Recover Eagle intentó ser lo más cuidadosa posible con sus preguntas, tratando de evitar la activación de minas terrestres. Izuku respiró hondo y lo soltó lentamente. A decir verdad, nada hasta ahora. Puedo sentir la radiación supresora, pero no es tan fuerte como podría ser. Me molesta, pero hasta ahora no me ha impedido realmente ninguno de mis asuntos. A decir verdad, Izuku apenas podía sentirlo. Fue bastante aterrador lo fácil que fue acostumbrarse al dispositivo supresor, aunque la bestia interna hizo un excelente trabajo al recordar su existencia. Todavía no había actuado de una manera que garantizara que el HSPC utilizara toda la potencia del dispositivo, lo que significaba que todavía tenía que experimentarlo como tal, pero siempre valía la pena estar preparado con antelación. Tanto como uno podría hacerlo. Recover Eagle revisó algo en la computadora de su escritorio.
Solicitaré las recomendaciones necesarias a Aizawa, en caso de que necesitemos abastecernos de algo. No hemos tenido la necesidad de lidiar con una situación así antes, ¿sabes? La enfermera se quejó un poco, pero Izuku pudo sentir que no era hacia él y más hacia la situación en sí. Gracias y lamento causarte problemas. Gruñó y terminó de arreglar su uniforme escolar. Si bien era un día escolar, no habría entrenamiento heroico después de clases, un raro espacio de tiempo vacío disponible para los estudiantes. Izuku originalmente no tenía planes, pero luego recordó la invitación de Mandalay, también conocido como Sosaki Shino. Había pasado algún tiempo desde la última vez que vio a Kota, y sería bueno estirar las piernas lejos de Ua y sus responsabilidades durante unas horas. Además, Mei y Melissa estaban ocupadas con sus propios proyectos y cursos, lo que dejó a Izuku con un poco de tiempo libre. Tonterías, hijo. Es trabajo de adultos preocuparse por estas cosas. A los niños se les debe permitir divertirse y disfrutar de su juventud. Izuku se burló de esas palabras. Eso le valió una mirada de reojo por parte de la enfermera mayor, pero dejó que el calor de su mirada le borrara la espalda. Estaba a punto de salir de la enfermería cuando la enfermera lo llamó. ¿Eso es todo, hijo? La pregunta de Shuzenji hizo que Izuku permaneciera junto a la puerta corrediza por unos momentos. Luego abrió la puerta y salió de la habitación. Estoy bien. Su respuesta fue ahogada cuando la puerta se cerró, dejándolo solo en los pasillos de la UA. Puede que no fuera nada grave, así que el vampiro se lo guardó para sí mismo. El habitual zumbido de poder que corría por sus venas se había vuelto bastante fuerte. Tan fuerte que seguía rogando ser liberado. Tan fuerte que reclamaba más de sí mismo. Quería atiborrarse de su sed, el deseo era algo con lo que estaba bastante familiarizado, aunque esta vez ciertamente se sentía crudo. Casi como si lo abarcara todo. Incluso en su estado más rebelde, Ancestro Verdadero siempre obedeció a Izuku y, como consecuencia de esto, todos sus demás factores peculiares adquiridos a través de la sangre se inclinaron ante su voluntad. Sin embargo, no hace unas semanas había estado sintiendo impulsos más fuertes. El momento coincidió con su resurrección por sangre. No estaba dispuesto a perder el control y provocar una matanza, pero sus impulsos naturales parecieron amplificarse por completo. Su lujuria de batalla, su sed, e incluso estaba un poco avergonzado de admitir sus impulsos sexuales. Se sorprendió mirando a algunas de sus compañeras de clase mucho más tiempo del necesario, aunque, por suerte, aún no lo habían atrapado. Sin embargo, el vampiro era consciente de que solo sería cuestión de tiempo que tal cosa sucediera. La represión que se le impuso solo pareció exacerbar aún más su condición. Tenía 2 novias, no era una declaración. Y, sin embargo, aquí estaba, deseando más. El vampiro esperaba que su salida con Mandalay y Kota le aliviara estos problemas. Dijo Izuku. Hace poco menos de un año vivía prácticamente solo con su madre, ya acostumbrado a ser excluido debido a su apariencia y peculiaridad. Sin embargo, antes de que supiera cómo, el vampiro se encontró rodeado de personas que se preocupaban por él. Fue sorprendente y sorprendente. Fue utilizado únicamente con la calidez de su madre. Ahora tenía el abrazo de Mei y Melissa. El apoyo de sus compañeros y profesores. El vampiro ahora tenía muchas cosas. Y eso era algo que protegería con garras y colmillos afilados. Desgarraría y destrozaría a cualquiera que intentara quitarle eso. Apretó su mano derecha, sintiendo no solo los ríos de vida corriendo por sus venas, sino también el poder colectivo de One for All e incluso la chispa problemática de All for One. Tu brazo brilla y esas cosas, ¿está bien? Una voz femenina habló a su lado, y Izuku recién ahora logró sentir su presencia. Dicha presencia femenina pertenecía a la chica que estaba en cuclillas a su lado, con sus ojos azul cerúleo completamente enfocados en las chispas que habían estado saliendo de su extremidad. Nejire-san, ¿verdad? Izuku trató de asegurarse de no faltarle el respeto a su senpai, preguntándose cómo la chica había logrado acercarse tanto sin que él se diera cuenta. ¿Había entrado en una inmersión mental tan profunda allí mismo, en el pasillo? Esas serían preguntas para más adelante. Por ahora, dejó de utilizar los factores peculiares y el brillo desapareció de su brazo. Ah, el brillo se ha ido. La niña parecía muy decepcionada de que el pequeño espectáculo de luces hubiera terminado. Sus ojos pasaron de su brazo a las pupilas de Izuku, y la chica recién ahora se dio cuenta de que él le había respondido. Sí, ese soy yo, Nejire-chan.
Ella soltó sus palabras, levantándose enérgicamente de su posición en cuclillas y saltando. Se palmeó la parte de atrás de la falda y mantuvo los brazos hacia atrás, rodeando y examinando al vampiro con sus ojos muy abiertos y curiosos. Izuku no estaba acostumbrado a ser el objetivo de esos ojos, por lo que le hizo sentirse un poco cohibido. Eso era parte de tus poderes vampíricos, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Tu sangre la alimenta? ¿Puedes convertirte en un motor? ¿Estás planeando convertirte en el señor oscuro de Ua o algo así? ¿Es la sangre sabrosa? ¿Cómo sabría mi sangre? ¿Cómo? ¿Te sabría la sangre? Nejire comenzó a escupir preguntas, casi abrumando a Izuku con su frecuencia. Miró su reloj de pulsera, preguntándose por qué Nejire estaba aquí en lugar de comer. Todo el tiempo la chica seguía haciéndole preguntas. Ella era intensa, eso es seguro. Izuku levantó las manos en un esfuerzo por frenar la boca de la chica. Él tuvo éxito y ella se calmó, aunque su siguiente acción no le ayudó en absoluto. Se inclinó hacia adelante, su pesado pecho siguió la gravedad y llamó la atención. Ella lo miró con ojos brillantes e inocentes, su cuerpo emanaba un sabroso aroma que hizo que la boca de Izuku se llenara de saliva. Apretando las fauces, Izuku aprovechó el momentáneo silencio de la chica para recomponerse. Me alegra que mi peculiaridad te inspire tanta curiosidad, Nejire-san, pero no creo que tengamos tiempo para satisfacer tus preguntas. Respondió de manera tentativa, esperando que su excusa razonable funcionara para alejar a la chica. No todo fue una excusa, ya que las complejidades de su poder requirieron un poco de tiempo para explicarse completamente. No es por insultar la inteligencia de la chica, pero sí parecía que ella no se quedaría quieta durante el tiempo necesario que le tomaría a él explicarle su poder. Afortunadamente, Nejire volvió a ponerse de pie correctamente. Los ojos de Izuku se detuvieron por un segundo de más en su generoso pecho, pero corrigió su mirada. No ayudó mucho, ya que la chica hizo un puchero, sus labios regordetes estaban húmedos y llamaban la atención. Me estás mirando totalmente como si no pudiera concentrarme, ¿verdad? La queja de Nejire fue seguida por otro lindo puchero de sus labios. El vampiro se perforó las manos con sus garras, el pequeño dolor fue suficiente para centrar sus esfuerzos lejos de la sexualidad. Realmente necesitaba un entrenamiento adecuado, incluso si el dispositivo alrededor de su cuello probablemente lo haría difícil. Todos en clase también piensan lo mismo, es muy frustrante. Ella siguió con sus quejas. Izuku se preguntó qué decirle a la alegre chica. ¿Debería intentar calmar su ego? Antes de que fuera necesario, Izuku sintió una vibración proveniente de Nejire. Dejó de girar y comenzó a acariciar el abrigo de su escuela, probablemente tratando de encontrar su teléfono. Después de unos momentos, pareció recordar la ubicación del dispositivo. Sin vergüenza, Nejire se desabrochó los primeros botones de su abrigo, metió la mano dentro del pecho y sacó su teléfono. Rastros de un dulce aroma flotaron hasta él, aunque Izuku apretó la mandíbula para ayudarlo en sus esfuerzos por concentrarse. Una risa apagada resonó en su mente, junto con la risita de una mujer. Apretó su control sobre el palacio de su mente, reprimiendo al problemático dúo. Nejire terminó de escribir una respuesta a cualquier mensaje que recibió y luego devolvió su teléfono al bolsillo de su pecho. Lo siento, mis amigos se preguntaban por qué tardaba tanto. Izuku negó con la cabeza. No hay necesidad de disculparse. Gracias por ser tan completo. Nejire dejó que una sonrisa floreciera en sus labios. ¿Te importa si intercambiamos contactos? Después de todo, no respondiste mis preguntas. La chica movió un dedo delante de la cara del vampiro. Resistió la tentación de señalar que ella ya había guardado su teléfono dentro de su bolsillo especial. En cambio, el vampiro asintió. Parecía que Aizawa-sensei organizaría algunas peleas simuladas más entre 1 B contra 3 A, así tendrían más oportunidades de hacerlo. Es decir, si la chica no lo olvidaba en su próximo encuentro. Nejire dejó que otra brillante sonrisa apareciera en sus labios. Entonces hablaré contigo en otro momento, Izuku-kun. Ella se fue, saltando sus pasos y llevando consigo su energía burbujeante, el vampiro dejando que sus propios labios se arquearan ante el comportamiento de la chica. Y nuevamente, sus ojos siguieron el trasero de la niña mientras caminaba por el pasillo. ¿Sabes? Apuesto a que ella quiere que le des. Su aroma es muy agradable. No estaría mal probarlo. Podría prescindir de tus comentarios adicionales. Habló en voz alta y se pasó una mano por la cara.
Y entonces se dio cuenta de que estaba montando una tienda de campaña. Izuku casi se gruñó a sí mismo. Punto de vista de Sosaki Shino 15:23 p.m. Estación de tren de Shibuya. Shino se pasó un mechón de pelo detrás de la oreja y con una mano sujetaba firmemente la mano de Kota. La ansiedad de su joven pupilo era evidente, el niño golpeaba el pavimento con sus zapatos en una clara muestra de impaciencia. Aunque pronto los incesantes golpecitos de Kota cesaron, el niño casi se escapó de su agarre. Un pequeño tirón y dejó de tirar de su mano, esperando pacientemente la llegada del vampiro. Izuku subió lentamente las escaleras desde la estación de metro. Su andar era confiado, la mirada aguda en sus ojos era bastante inconfundible entre los civiles comunes que lo rodeaban. Shino sonrió y saludó al adolescente, su mirada se centró en ellos durante mucho tiempo tan pronto como salió del paso subterráneo. Llegó hasta ellos, permitiendo que Shino viera su atuendo. No estaba vestido con nada demasiado elegante. Zapatillas negras, jeans azul oscuro, una camiseta interior roja y una chaqueta negra abierta. Aunque Shino tuvo que cuestionar los grandes vasos ovalados. Le quedaba bien, especialmente con el pelo crecido como estaba, pero ella sabía que él no los necesitaba. Una mirada adecuada reveló que eran meramente estéticos, lo que avivó aún más su curiosidad sobre el artículo. Eran finales de octubre y el clima se estaba volviendo más frío, por lo que Shino estaba en algo abrigado. Su suéter era de color beige cremoso con mangas largas y su falda rojo oscuro también cubría sus piernas. Tampoco se había hecho nada especial en el cabello, aunque al ver la apariencia de Izuku sintió que debería haberse arreglado un poco más. Un momento después, Shino se pateó mentalmente por pensarlo. Hola, Shino-san, Kota-kun. El vampiro los saludó de su forma habitual, agachándose para encontrarse adecuadamente con la mirada de su sobrino. ¿Cómo te has estado comportando?, le preguntó a Kota, viendo al niño casi brillar al estar bajo la mirada de Izuku. Me he portado bien. Estoy estudiando adecuadamente, haciendo mi tarea y no he molestado a mi tía ni a ninguna de las Pussycats. Kota respondió rápidamente a la pregunta del vampiro, mirando a Shino para poder ampliar su historia. Ella no pudo evitar reírse. Es cierto, no hemos tenido más problemas hasta ahora. Kota ha sido un estudiante modelo estos días. Izuku tarareó en una melodía complácida, levantándose de su posición en cuclillas. Le quitó el sombrero a Kota con un movimiento suave, pasando una mano por su cabello y jugando con él. Eso es bueno. Le devolvió el sombrero a Kota, el joven se sonrojó un poco y miró hacia un lado, lejos de Izuku, aunque Kota parecía brillar debido a los elogios de Izuku hacia él. No deberías molestar a tus familiares. Lo sé, lo sé. Cambié, ¿verdad, tía? Kota volvió la cabeza hacia su tía, con los ojos esperando que ella siguiera adelante. Sí lo hiciste. Mandalay confirmó la afirmación, dejando que sus rasgos se suavizaran en una expresión serena. Luego volvió su mirada hacia Izuku. ¿Salimos? Izuku asintió y se dirigió al lado de Kota. ¿Algo especial que quieras hacer, Kota-kun? El niño casi de inmediato se aferró al costado de Izuku, con una de sus manos levantada hacia la extremidad del vampiro. Viendo que la mano de Izuku era más grande que la de Kota, el niño sostuvo los dos primeros dedos del vampiro y su otra mano apuntó a la mano de Shino. Ella felizmente obedeció, tomando la mano mientras Kota felizmente compartía sus pensamientos. Sí. Kota agarró firmemente las manos del dúo, corriendo hacia adelante y empujándolos hacia una dirección específica. Se abrió un nuevo lugar de juegos y mis amigos en la escuela estaban hablando de ello. Kota mostró un gran entusiasmo mientras traía al dúo con él en su prisa por llegar a la sala de juegos lo antes posible. Tuvieron que caminar un poco desde la estación hasta la zona comercial, pero pronto el trío llegó allí. Las calles estaban bastante transitadas, aunque nada que les creara problemas. La elección de Izuku de dejarse crecer el cabello le permitió cierto grado de discreción. Y las gafas eran solo un toque más para ayudarle en su empeño de tener una salida tranquila sin ser abordado ni reconocido por la gente. Aún así le envió un mensaje a Izawa-sensei para informarle sobre su cita con Shino, más por respeto que por verdadera necesidad, pero ya no era realmente necesario ya que el gobierno ahora tenía su ubicación constante debido a que los grilletes lo transmitían constantemente. Optó por no dejar que la circunstancia lo molestara por ahora. Después de todo, no serviría para arruinarle el día a Kota con sus propios asuntos personales. La galería era lo que uno esperaría de un lugar así.
Muchas consolas y máquinas reproducían música en un esfuerzo por atraer clientes, creando un ambiente festivo y agradable. Honestamente, era la primera vez que Izuku estaba en un lugar así, ya que antes nunca había recibido una invitación ni tenía una razón para estar en un lugar como este. Los ojos de Kota brillaron con el espectáculo de luces de las muchas máquinas a su alrededor, el niño apenas pudo contener su emoción ante la experiencia. Soltó las manos de sus guardianes y giró en su lugar, prácticamente vibrando frente al duro. ¿Podemos, por favor, jugar ya? Quiero probar ese. Kota señaló hacia una de las máquinas, era una consola con dos pistolas de juguete unidas con cables y una pantalla grande. Era un FPS zombie, el título vio azar en letras verdes tóxicas y sangre falsa de plástico encima de la máquina. Izuku se rió entre dientes. Claro, abre el camino. El vampiro giró su cabeza hacia Shino y vio a la mujer madura asentir con la cabeza junto con él. Continúen ustedes dos. Veré si tienen algo para comer. Declaró Shino. Kota ya se había apresurado a vigilar su turno en la máquina, agarrando firmemente una de las pistolas de juguete y volteándose constantemente para ver si Izuku estaba listo. Antes de que Shino pudiera salir, Izuku le dio una palmada en el hombro. Ella se giró y lo esperó. El adolescente, para su sorpresa, sacó su billetera de la chaqueta y la abrió, sacó un billete de 10.000 yenes y se lo entregó. Lo cubriré hoy. Deja que Kota-kun se divierta. Shino quedó atónito hasta la inacción, Izuku ya se había ido para acercarse a Kota antes de que ella pudiera reaccionar. Estaba un poco molesta, preguntándose si la joven adolescente pensaba que no podía cubrir el día libre de su sobrino. Claro, las facturas de los Wild Pussycats habían sido caras el último mes debido a los gastos médicos, pero Sosaki aún podía pagar algunos bocadillos y algunos juegos para Kota. Aún así, fue un buen acto. Kota había limpiado su actuación desde los acontecimientos del campo de entrenamiento de verano e Izuku había sido quien rompió el caparazón que había puesto su sobrino. El emomante recuperó la confianza y la esperanza de Kota en los héroes. Shino suspiró, empujando la masa arremolinada de pensamientos en su cabeza a un rincón y decidiendo lidiar con eso más tarde. Ella era la adulta aquí, debería comportarse como tal. Rápidamente se dirigió a una esquina de la sala de juegos y les consiguió algunas bebidas y algunos bocadillos. Mientras regresaba para reunirse con ellos, Shino tenía una línea de visión directa de Kota al lado de Izuku. La amplia sonrisa que su sobrino pequeño mostraba mientras jugaba era algo que extrañaba muchísimo y un espectáculo para la vista. Una alegría inocente, algo que el niño no había mostrado desde la muerte de sus padres, ahora volvió a sus ojos. Sosaki mordió la comisura del labio inferior, ignorando la imagen mental de su compañero de equipo Ryuko y su comentario inapropiado sobre los jóvenes. Más tarde esa noche 21:37 p.m. Shibuya, Arcade Store. Izuku y Shino salieron de la tienda de juegos en la que habían estado durante las últimas horas, el vampiro sosteniendo con cuidado a Kota dormida en su pecho mientras llevaba una bolsa llena de premios y peluches, es decir, Izuku había hecho el trabajo pesado. Obtenidos, especialmente aquellos adquiridos en la máquina de garras. El dúo caminó uno al lado del otro en la parte menos ocupada de las calles, y la noche trajo un tipo de vida diferente a las calles de Shibuya. Para aquellos que observaron al trío, la impresión que tuvieron fue la de una familia disfrutando de una salida nocturna. Pasaron unos momentos más, pero la mujer a su lado llamó su atención. ¿Sabes? Él te admira. Shino habló en voz baja, con pasos ligeros y caprichosos. ¿Es eso así? Murmuró Izuku, ajustando su agarre con una mano para que Kota no se resbalara. No soy nada especial. Solo un poquito aterrador. Se mostró tranquilo al final, riéndose de alguna broma interna. Shino caminó unos pasos delante del vampiro y se giró para mirarlo. No seas tan triste, Midoriya-kun. Señaló la mujer madura, caminando hacia atrás mientras continuaba mirándolo. He visto esa sonrisa tortuosa que a veces muestras cuando te emocionas. Sigue usando esa. Izuku estaba un poco aturdido. Estaba bastante seguro de que su cara de póker había sido constante durante su entrenamiento con las Pussycats, pero con las palabras de Mandalay supo que lo habían pillado deficiente. Sintiéndose divertido, los labios del vampiro se arquearon inconscientemente ante las palabras de Shino. De repente la mujer se acercó, su dedo apuntando al rostro de Midoriya, el dedo casi tocando su nariz. Sí, ese.
Aunque en este punto sería inútil ocultar sus expresiones, Izuku inmediatamente controló los músculos de su cara y educó sus expresiones. Shino detuvo su camino hacia atrás, obligando a Izuku a hacer lo mismo, para no chocar con ella. Kota se movió un poco sobre sus brazos, pero permaneció durmiendo pacíficamente, con las manos agarradas a la chaqueta de Izuku. Vamos, ya tuvimos esta charla. No necesitas esconderte así conmigo. Esto fue para relajarte. No puedes relajarte así. El tono de Sosaki era gentil y maternal, de una manera que le recordó a Izuku a su propia madre. No pudo evitar relajarse y respirar profundamente, llenando lentamente sus pulmones con aire y el aroma hogareño de Shino. Izuku quería apreciarlo, pero tomó en consideración su ubicación. Con una rápida exhalación, Izuku dejó que su expresión tensa se relajara. Shino y Kota todavía tenían que tomar el tren para regresar a casa, y él mismo tenía que regresar a la UA. Después de todo, había un toque de queda, e Izuku lo estaba evitando con su tiempo. Golpeó la espalda de Kota, alejando al niño de su siesta. Kota refunfuñó, pero finalmente se despertó, limpiándose la baba que se acumulaba en la comisura de su boca. Una vez que Kota notó que Izuku lo había estado cargando mientras dormía, el niño se sonrojó de vergüenza por haber sido tratado así. Intentó liberarse del agarre de Izuku, el vampiro ayudó a poner al joven nuevamente en el suelo. Kota miró al suelo avergonzado, pero finalmente levantó la mirada para coincidir con los ojos del vampiro. No estaba dormida. Solo estaba un poco cansada, así que cerré los ojos para descansar un poco. Kota exclamó en un estallido de ruido avergonzado, esperando no ser visto como un simple mocoso por el vampiro. Izuku y Shino se rieron juntos. Por supuesto que no, Kota-kun. Después de todo, eres un niño grande. Izuku habló con su mejor voz tranquilizadora, un sonido profundo y grave. Necesito irme ahora, pero podemos volver a encontrarnos en otro momento. Shino-san tiene mi número, así que siéntete libre de enviarme un mensaje cuando quieras. Declaró el vampiro, empujando la bolsa con los peluches y los premios hacia Kota. Kota refunfuñó, pero tomó la bolsa ofrecida de la mano del peliverde y la sostuvo contra su pecho casi como si fuera un tesoro sagrado. Los ojos del niño traicionaron sus sentimientos, el joven claramente no estaba dispuesto a separarse de Izuku, pero entendía que ya se habían divertido por el día. Trabajaré duro en mis estudios e iré a la UA en el futuro. No sé si quiero ser un héroe, pero quiero estudiar en el mismo lugar que tú. Kota le declaró al vampiro, sus ojos brillando con cruda emoción. Ya veo. Espero ver tus mejores esfuerzos entonces, Kota-kun. Izuku se acercó a Kota y le quitó el sombrero al niño una vez más, pasando con cuidado sus manos con garras por su cabello negro. Te estaré observando y esperando. Cuando terminó de hablar, Izuku se volvió hacia Mandalay. No dudes en enviarme un mensaje de texto o llamarme si necesitas algo. El adolescente vampírico había pasado gran parte de la tarde junto con Kota, por lo que las conversaciones con Shino se habían centrado principalmente en bromas comunes. Quería comprobar cómo estaban el resto de las Pussycats, pero sería insensible empezar a hablar en serio de esa manera y dejar a Kota a un lado. Además, podría enviarle mensajes de texto más tarde. La mujer lo miró con curiosidad, sus ojos marrones recorrieron su rostro en busca de cualquier rastro de falsedad. Al no sentir nada, Sosaki dejó escapar un pequeño suspiro. ¿Hablas esto realmente en serio, eh? Una pequeña sonrisa floreció en sus labios. Izuku asintió. Kota silenciosamente observó la interacción. Se preguntó si debería decir algo, pero había prometido comportarse y ser un buen niño. El vampiro miró su teléfono, comprobando la hora. Vamos, se hace tarde. Los acompañaré a ambos hasta la estación. La tía y el sobrino se miraron, el rostro del niño cambiaba a través de algunas emociones mientras parecían tener una especie de conversación silenciosa y unidireccional. Considerando la peculiaridad de Shino, esa era una posibilidad muy real. Aunque no molestó a Izuku, no pudo evitar sentir un poco de curiosidad por saber de qué estaba hablando la heroína. ¿Sabes que estoy aquí? Empujó el pensamiento hacia Mandalay a través de la resonancia sanguínea. El pequeño estremecimiento que hizo fue suficiente confirmación, una pequeña sonrisa pintó los labios de Izuku. Ella puso los ojos en blanco en broma y tomó la mano de Kota. Vamos, señor vampiro. Después de todo, necesitamos una escolta adecuada. Su misión aún no ha terminado. Ella bromeó en un tono afable. Izuku respondió del mismo modo, dejando que su sonrisa permaneciera mientras se ajustaba sus gafas falsas.
Después de todo, necesitaba terminar su misión de escolta, y sería bueno quedarse con Kota y Shino por un tiempo más antes de tener que regresar a su dormitorio. Los siguientes días transcurrieron a un ritmo rápido, el vampiro y sus compañeros se sentían preparados para enfrentar el desafío entrante del examen de licencia provisional. La mayoría de las clases de heroicidad también se habían mudado al dormitorio, lo que hizo que se convirtiera en un lugar bastante lleno. Las dos clases hermanas se ayudaron mutuamente a medida que se llenaban más y más salones. Afortunadamente, la mayoría de los nuevos inquilinos de Izuku, técnicamente, el edificio estaba bajo su responsabilidad después de todo, podían cuidar de sí mismos adecuadamente, pero, por supuesto, al ser adolescentes, ocurrían algunos errores de vez en cuando. Hasta el momento no había sucedido nada importante, pero no había pasado mucho tiempo desde que las dos clases se mudaron juntas. Hasta ahora, el único problema que había ocurrido fue al lidiar con la programación de la hora del baño. Nada que no fuera rápidamente solucionado por el siempre serio Ida y el atento Yao Yorozu. Aunque era agradable estar entre compañeros de clase y colegas, fue un desafío personal acostumbrarse a vivir con tanta gente nueva. Izuku estaba acostumbrado a tener el dormitorio para él solo antes, y ahora tenía que compartir el espacio habitable con mucha gente. Eso trajo muchas complejidades que él tampoco estaba acostumbrado, especialmente considerando la falta de una división adecuada entre las clases y las salas de mujeres a hombres. Tampoco había reglas exactamente establecidas correctamente, lo que a veces causaba cierta confusión. Hubo un incidente con Kaminari comiendo los filetes wagyu de momo, lo que dejó a la rica heredera de mal humor. Ida regañó al rubio, lo que llevó a Katsuki a gritarles a los dos por ser una perturbación de la paz, lo que luego llevó a Monoma de gritarle, lo que llevó a que Kendo se involucrara y de ahí en adelante fue básicamente un desastre caótico durante una buena hora. O dos. Una vez, alguien cambió por error el café común con un poco de la mezcla brasileña especial de Reiko-san, de clase 1B, y todos parecían adictos al crack durante la mayor parte del día. Kyouka constantemente parecía de mal humor, aunque cuando le preguntaban las razones, ella simplemente resoplaba y resoplaba. Izuku terminó teniendo más suerte sacándole la información, lo que terminó siendo solo Mina y Toru siendo colegialas riéndose en sus habitaciones hasta altas horas de la noche y manteniendo despierto al pano rockero con sus tonterías. Aunque Izuku pensó que Hiro tampoco era exactamente inocente en esta ecuación, ya que cuando se ofreció a hablar con las chicas, recibió un trato frío y un montón de miradas de la chica punk. En definitiva, fue una experiencia agradable e interesante. Sin embargo, ahora el día exigía una postura más seria. Hoy se dirigirían a Shinjuku para realizar el examen de licencia. El día empezó temprano como siempre para el vampiro. Se despertó mucho antes de que saliera el sol, comprobó el estado de Nananomu y transfirió parte de su sangre al cuerpo diseñado por bioingeniería. Una vez hecho esto, se dirigió al techo para una sesión de práctica ligera. No había nada más para prepararse para el examen de licencia aparte de lo que ya habían estado haciendo, por lo que Izuku optó por simplemente aflojar sus músculos. Después de una corta hora de ejercicios ligeros, Izuku estaba listo para ducharse y ponerse su uniforme. El desayuno fue un asunto tranquilo para él, ya que todavía era bastante temprano para la mayoría de las personas en el dormitorio. Ya estaba cerca del amanecer cuando los primeros de sus compañeros comenzaron a aparecer, y Ida y Kendo mostrando su dedicación para realizar algunos ejercicios ligeros antes del examen, muy parecido a como lo había hecho el vampiro. El velocista habló un poco, pero pronto salió a su habitual trote matutino, mientras el artista marcial se demoraba junto al mostrador de la cocina, aparentemente rumiando algunos pensamientos. A Izuku le pareció divertido que Kendo se considerara discreta. Sus ojos muy a menudo se posaban en su cuerpo, el vampiro completamente consciente de su mirada. Izuku se levantó de su asiento y se acercó a la chica de cabello naranja. ¿Quieres que te traiga algo, Kendo-san? Preguntó cortésmente, llegando ya a la estufa y dejando que sus zarcillos de sombra se extendieran hacia el refrigerador. Kendo pareció sorprendido con su grito, los pequeños movimientos de pánico de sus manos eran un pequeño y lindo tic que había observado que usualmente ocurría cuando ella estaba nerviosa o tomada con la guardia baja de esta manera. Aunque fue rápido. No quisiera imponerme, Izuku-kun. Su respuesta fue recibida con una burla por parte del vampiro, el adolescente de cabello verde ya estaba trabajando en freír algunos huevos. Disparates.
Él respondió, girándose para coincidir con su línea de visión, zarcillos oscuros trabajando en la cocina con habilidad. Son solo unos pocos huevos. Los héroes físicamente activos como Kendo quemaban calorías como locos, por lo que comer abundantemente era imprescindible para ellos. No podrían vivir de sangre como él. La niña tomó asiento y se apoyó en el mostrador, estirando la espalda y reprimiendo un sonido de su boca. Entonces aprovecharé tu amabilidad por hoy. Bromeó la artista marcial, sus ojos descansando sobre la espalda del vampiro. Eres todo un cocinero, Izuku-kun. No esperaría eso de ti. Kendo comentó de repente. El vampiro tarareó un tono curioso. ¿Es eso así? Puso un poco de pan a tostar, separando ya los platos necesarios para la comida de Kendo. Itsuka asintió. Bueno, sí. Quiero decir, la mayoría de los chicos en clase no podían cocinar nada que valiera la pena para salvar sus vidas. Hacer ramen instantáneo o calentar las sobras no cuenta como cocinar. Ella señaló. Aunque ahora que lo pienso, preparaste un plato con komori durante el campo de entrenamiento. ¿Dónde aprendiste a cocinar? Izuku terminó con la comida sencilla de la niña y la puso sobre una tostada, preparando un desayuno rápido y fácil. Mi madre me enseñó. Teniendo en cuenta mis extrañas horas de sueño, era mucho mejor que aprendiera a preparar mis propias comidas que imponerme a ella al amanecer o en mitad de la noche. También colocó cerca una taza con café caliente. Kendo aplaudió en oración. Itadakimasu. Luego dio un mordisco, el siguiente ruido dejó su boca cantando alabanzas al sencillo plato. Luego, la niña rápidamente comió la comida presentada. Una vez que notó que Izuku la miraba, Kendo se sonrojó un poco y miró hacia un lado. ¿Qué? Estuvo bueno. Ella ocultó sus expresiones mientras bebía la taza. Izuku dejó que una pequeña sonrisa pintara sus labios mientras tomaba su plato para lavarlo rápidamente. Kendo se apresuró a seguirlo hasta el fregadero, apoyándose en la encimera cerca del vampiro mientras trabajaba en el plato y la sartén. Entonces, ¿cómo te sientes con respecto al examen de licencia? El emomante se encogió de hombros. Aizawa-sensei nos preparó para ello, así que ahora es un trabajo duro de nuestra parte. ¡Qué falta de respuesta! Kendo puso los ojos en blanco y le mostró su lengua de manera infantil. Usted sabe lo que quiero decir. Izuku no sabía, de hecho, a qué se refería con eso. Al ver su falta de respuesta, Kendo miró fijamente al vampiro, haciendo que él coincidiera con su mirada. Los orbes verde esmeralda se encontraron con el azul zafiro, ni una pizca de nerviosismo detrás de la plácida mirada del emomante. La artista marcial se mordió el labio inferior, tratando de decir algo coherente, pero falló en la tarea mientras intentaba descubrir algo útil en la expresión del vampiro. ¿No estás ni siquiera un poquito nervioso o ansioso, o algo así? Aunque tartamudeó un poco al principio, Kendo logró hacer su pregunta. La respuesta inmediata de Izuku fue un poco sorprendente. No precisamente. ¿Cómo? Preguntó apresuradamente, aunque en retrospectiva la respuesta debería ser obvia. Después de todo, no fue llamada la clase maravillosa de la UA por nada. Para enfatizar aún más ese punto, Izuku había sido el centro de atención durante bastante tiempo. Ser un destacado luchador contra la primera invasión de villanos contra UA, convertirse en el campeón del festival escolar, poder subyugar al héroe Killer Stein, luego ser víctima de un secuestro y muchos más. Había pasado menos de un año escolar completo y Kendo podía decir sin lugar a dudas que Izuku iba a ser un héroe profesional. Dejando a un lado las controversias, su empuje y dedicación rara vez pueden ser igualados. Y aquellos que coincidieron con su impulso hacia el éxito también estaban en su clase, impulsándolo continuamente a ser aún mejor. Diablos, incluso la propia Kendo era un aprendiz bajo su tutela, ya que fue gracias a él que finalmente logró ejecutar adecuadamente uno de los movimientos secretos de su familia. Le recordaba demasiado a su abuelo, la persona que la había inspirado a convertirse en héroe. Izuku cerró los ojos por un momento, aparentemente sumido en sus pensamientos. Kendo se inclinó un poco hacia él, ansioso por aprender cualquier secreto que tuviera para compartir. Luego movió ligeramente su nariz, su expresión era de pura diversión cuando abrió los ojos. Tendrá que resolverlo usted misma, señorita Flash Step. Kendo parpadeó como un búho y quedó atónito por un segundo. Luego trató de hacerle una llave de cabeza, y su competitividad se vio estimulada por su acto tonto.
Su resistencia contra ella fue, en el mejor de los casos, simbólica, dejando que la chica le golpeara la parte superior de la cabeza con un nudillo. ¿Por qué tú? Hubo un resoplido de él, seguido de un movimiento rápido que la hizo perder el equilibrio. El vampiro cargó sin esfuerzo al artista marcial en sus brazos mientras ella hacía todo lo posible para molestarlo. Señor vampiro tranquilo y sereno. ¿Qué tal si muestra algo de emoción como nosotros los mortales, eh? Itsuka bromeó, olvidando cualquier tensión previa mientras jugueteaba con Izuku. Mientras los dos adolescentes bromeaban y bromeaban en las primeras horas del día, desde la esquina de las escaleras una figura los miraba fijamente. Morena, con un corte bob y una figura ligeramente gordita, los ojos de Uraraka mostraban muy poca emoción mientras los miraba a los dos desde la distancia. Finalmente llegó la mañana y con ella las responsabilidades habituales de los héroes en formación. Tomando temprano el autobús proporcionado por la UA, las clases de heroicidad se dirigieron al gran estadio en el que se realizaría la primera parte del examen. Aizawa supervisó las dos clases de primer año y les permitió dirigirse a los vestuarios sin mucha fanfarria. Después de todo, no era de los que daban discursos, y él y sus compañeros profesores se aseguraron de memorizar en sus cabezas todo lo que los jóvenes necesitaban saber. Ahora dependía únicamente de ellos adquirir su licencia anticipada. Se dirigió a las gradas de observación, consciente de la mujer problemática que lo había estado observando desde que puso un pie cerca de la gigantesca arena. Aizawa soltó un suspiro de frustración, cruzándose de brazos y tratando de no molestarse preventivamente por sus tontas payasadas. Fracasó terriblemente. ¿Qué pasa, mujer? Fue brusco y seco, esperando que su actitud amarga, él lo sabía muy bien, hiciera que la heroína captara la indirecta. Oh, heriste mi corazón, Eraser. ¿Te duele sonreír? Dicha heroína fingió teatralmente una expresión de dolor, aunque pronto se sentó a su lado. ¿Estás preocupado por tus pequeños? El año pasado no trajiste ninguno, ahora estás aquí con ellos. ¿Finalmente decidiste ser menos gruñón? ¿Considerarías firmar esto ahora? Ella bombardeó al hombre con preguntas y finalmente le ofreció un papel y un bolígrafo. Aizawa respiró hondo otra vez y soltó un suspiro de molestia. Fue una vez Hoke, sigue adelante. Dijo, interrumpiéndola. La ahora llamada Hoke se agarró animadamente a su pecho con el corazón roto. Rechazado de nuevo. No es amable rechazar la invitación de una mujer, qué grosero de tu parte. Tú eres el grosero que intenta que me case contigo. Otro movimiento exagerado de Hoke, la heroína seguía sonriendo durante la conversación y dejó de hacer travesuras. Colocando su pañuelo en su lugar, la heroína miró hacia los terrenos de la arena, su expresión jovial permaneció en su lugar, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. En serio, esta vez. Es raro verte personalmente viniendo a ver una actuación de la clase. La mayoría de las veces veo a Ectoplasma Okan, no a ti. Aizawa permaneció en silencio por unos momentos, probablemente repasando sus pensamientos. Luego, descruzó los brazos y habló. Este año es diferente, de eso no hay duda. Simplemente sigo adelante con mi trabajo, con la esperanza de ver realizado su potencial. Hoke tenía un expediente a su lado. Lo abrió y revisó algunas páginas, luego sacó una en particular, la foto de perfil adjunta en la esquina hizo que el héroe clandestino apretara ligeramente los ojos. Estos nos fueron enviados por el HSPC. Aquí tienes una lista completa de nombres impresionantes. ¿Estás apostando por alguien en particular? Hoke dejó algo de humor en su última pregunta, pero estaba claro que estaba buscando más información sobre su clase. Se encogió de hombros, dejando que sus expresiones perezosas no traicionaran nada. La heroína se quejó. Vamos, Eraser. Somos amigos, ¿verdad? Buenos amigos, viejos amigos. Podrías compartirlo conmigo, ya sabes. Incluso te dejaré golpearlo. Colocó su pulgar derecho entre el índice y el dedo medio. Aizawa parpadeó levemente hacia ella. Eso es acoso sexual. Hoke infló su pecho, tratando de mantener su buen humor. Está bien si lo dice una mujer. Entre Midnight y tú, ¿cuál será encerrado primero? El héroe clandestino volvió a derribar a Hoke. Ga. Hoy eres implacable. Ella se desinfló un poco. Aunque pronto volvió con toda su fuerza. Si te casas conmigo hoy, puedo compartir los archivos de mi clase contigo. Aún tendrás tiempo para transmitirlos a tu clase. Eraseread con la cara palmada, arrastrando lentamente las manos por la cara.
Luego, Hoke se apoyó en su hombro en un medio abrazo, presionando su cuerpo contra el de él. ¿Entonces es un sí? Pasó de puntillas 2 dedos por su pecho y cerca de su mandíbula, pero un movimiento rápido del héroe vestido de negro hizo que la mujer estuviera fuertemente atada por su pañuelo de captura. Oh, pervertido. Vamos directo al bondaje HMPGH. Cualquier otra cosa que tuviera que decir se vio impedida ya que se utilizó el arma para cerrarle la boca. Dejando que la mujer permaneciera atada a su lado, Aizawa volvió a mirar la arena. No les conté sobre el sacrificio de la UA, si eso es lo que preguntabas. Le dijo en su habitual tono inexpresivo, la mujer abrió mucho los ojos ante la información revelada. Un poco de movimiento, y una ligera liberación de su parte, y Hoke logró aflojar la atadura lo suficiente como para permitirle libertad a su boca. ¿Hablas en serio? ¿No es eso súper cruel de tu parte? Todas las demás escuelas no dudarán en unirse para eliminar tu clase, incluida la mía. Aizawa se burló. Está bien. Era raro verlo, pero Hoke deseó haber tenido las manos libres para poder grabar o tomar una fotografía de su rostro actual. Seguía siendo el mismo adicto al trabajo desaliñado y con aspecto exhausto, pero esa expresión era 1.000.000 en uno. Un rostro orgulloso. Por favor, cásate conmigo. Exclamó Hoke, haciendo todo lo posible por mostrarle una expresión amorosa a Aizawa. Todo lo que se reflejaba en sus ojos era disgusto por su espeluznante expresión sonriente y sus ojos lujuriosos. Me niego. Ah, tu rechazo duele tanto. Pero ahora en serio, ¿estás seguro de que estarán bien? Hoke estaba desatada y su rostro ahora lucía un rostro serio. Aizawa asintió. Es simplemente otro obstáculo que deben superar. ¿Hundirse o nadar, Hoke reflexionó en voz alta, sosteniéndose la cara con las palmas abiertas y los codos apoyados en los muslos. Revisé los archivos de tu clase. La UA trajo grandes bateadores este año. Este niño Bakugou fue una máquina de guerra durante el festival de la UA y el hijo de Endeavor fue abrumador, pero especialmente ese niño Midoriya que ganó el primer lugar. Se rumorea en la cuadra que tus mocosos tienen suficiente poder para superar incluso a los héroes de clase A. Aizawa tarareó un sonido que resonaba entre el acuerdo y la indiferencia. Hoke permaneció en silencio por un rato, dejando que la tensión creciera entre ellos dos. Sé honesto conmigo, Shota. Luego habló en un tono serio, sin rastros de broma. ¿Qué vamos a ver aquí? El profesor masculino dejó que el silencio permaneciera entre ellos dos una vez más, sus ojos negros se cerraron. Hoke casi se dio por vencida ante la respuesta del hombre, sin embargo, de repente volvió a hablar. Seleccionamiento, esfuerzo grupal, salto. Llámelo como sea, comenzó, fijando sus ojos en sus estudiantes mientras salían de su casillero diseñado con sus uniformes. Cuando las cosas están mal, todo vale. Los he entrenado para esperar lo inesperado. No necesitan advertencias preventivas ni mimos. Son estudiantes de la UA. Lo superarán. Si alguien más hubiera dicho esas palabras, Hoke se habría reído en sus caras sin siquiera la necesidad de usar su don, ya que la broma ya estaba hecha. Sin embargo, salieron de Aizawa Shota. Hoke arregló adecuadamente su posición sentada, y sus ojos siguieron a los estudiantes. Ser un héroe profesional era mucho más que solo un título y un sueldo. Si uno quería ser considerado un profesional, era necesario tener conocimiento de la situación y un excelente juicio. Ella esperaría y vería, después de todo, alardear estaba muy bien, pero a menos que estuviera respaldado por una habilidad real, era simplemente grandilocuencia. Además, ¿podrían realmente una o dos clases resistir a las otras 15 escuelas que los estarían disparando y persiguiendo? Había alrededor de 500 estudiantes participando en el examen de licencia provisional, pero después de todo, solo había 100 lugares disponibles. La UA era conocida por ser de primer nivel, pero ¿realmente obtendrían una victoria tan grande sobre las escuelas? ¿Estás seguro de que no quieres casarte conmigo? Tengo los documentos aquí mismo, podríamos terminar y consumarlo antes de que los niños terminen. Maldita sea. Gran Estadio Shinjuku, lugar del examen heroico provisional, 9:45 am. Izuku colocó con calma el último de los puntos débiles electrónicos que a todos les habían entregado los asistentes del HSPC, mirando a sus compañeros también terminar con el último de sus preparativos. El vampiro permaneció en silencio, repasando el armamento disponible para el examen. Se dieron algunas instrucciones antes cuando entraron al estadio.
El examen de este año supuestamente consistiría en una especie de batalla real, cada alumno tendría 3 vidas en puntos y para aprobar necesitarías derrotar a otras 2 personas golpeando su último punto débil. Se sintió un poco complicado como examen, pero, de nuevo, era una promoción dura y exclusiva que permitiría a uno destacarse enormemente del estudiante heroico común. Después de todo, una licencia temprana significaba una ventaja en sus carreras, por lo que todos buscaban los lugares disponibles. Izuku también revisó las pelotas de mano que les dieron, lanzando una de las 6 hacia arriba y hacia abajo varias veces para conseguir algunas para los arrojables. Cuando se acabó el tiempo para cambiarse, todos los compañeros de clase del vampiro, junto con algunas caras desconocidas de otras escuelas, fueron llevados a una habitación bastante estrecha y oscura y les dijeron que esperaran hasta que sonara el timbre que indicaría el inicio del examen. Izuku podía ver perfectamente que las paredes aquí eran delgadas y modulares, y el vampiro también podía detectar fácilmente a sus compañeros de clase. Se acercó a Tokoyami, sintiendo el poder que rebosaba dentro de Dark Shadow. Fue una de las características ingeniosas que le otorgó el factor peculiar grilletes de All for One, la capacidad de sentir la activación de peculiaridades a su alrededor. El vampiro tocó el hombro de su amigo, viendo al adolescente de cabeza negra mirarlo rápidamente, solo para soltar un suspiro de alivio y descompresión. Me asustaste por un momento, compañero habitante del abismo. El adolescente con cabeza de pájaro habló con su habitual estilo dramático. Izuku dejó que la comisura de sus labios girara hacia arriba. Sería mejor centrarse en otras cosas, como por ejemplo en los ojos de nuestros oponentes. Dijo, señalando discretamente con la cabeza hacia la espalda. Puede que Tokoyami no tuviera la visión oscura que tenía el vampiro, pero asintió. Yo también lo sentí mientras nos traían aquí. Muchos ojos están sobre nosotros, su mirada oscura completamente encantada con intenciones odiosas y cáusticas. Tienen la intención de arrastrarnos al fondo de un pozo, si permitimos que suceda. Izuku arqueó una ceja ante el pequeño discurso de su amigo. Tokoyami era generalmente una persona tranquila, por lo que hablar tan espontáneamente significaba que estaba bastante nervioso por este examen. El vampiro tarareó, permitiendo que el adolescente con cabeza de pájaro literal continuara su perorata por un poco más. La tensión parecía crecer cada segundo que los muchos adolescentes permanecían en la habitación. Su hambre de victoria era casi palpable en el aire. Izuku abrazó la tensión con los brazos abiertos, la miríada de murmullos y cambios de ropa se desvanecieron en una sinfonía de muchas canciones mientras el vampiro se concentraba en el ruido interno que causaban sus cuerpos. Muchos latidos, muchas canciones tocando sus distintos sets. Desde ruidos erráticos, hasta crecientes crescendos, pasando por plácidas sonatas. Cada uno de ellos singularmente distinto, pero lo suficientemente similar como para que él pueda decodificarlo. La vista no significaba nada para Izuku en este momento, ya que incluso si cerraba los ojos, podía ver los 165 corazones que latían aquí. De repente, el ruido de un micrófono llamó la atención de todos y los parlantes ocultos cobraron vida. Oro, espero que todos se hayan preparado lo suficientemente bien. Una voz aburrida resonó en los parlantes, el hombre hablaba aparentemente indiferente al estado de ánimo de los estudiantes. Para aquellos que se preguntan, soy Yokumiru Mera, el jefe interino del HSPC y uno de los muchos supervisores que juzgarán sus habilidades en el examen provisional. El hombre sonaba tan poco entusiasta como podría serlo, pero ese no era el foco principal del vampiro. Este hombre se autoproclamó jefe interino del HPSC. Hubo un gruñido resonando dentro de la cabeza de Izuku, el vampiro se concentró en mantener un control calmado sobre sus emociones. No estaría bien perder la calma ahora, incluso con uno de los agentes de sus problemas justo frente a él. Mientras hablaba el hombre, no era más que un jefe interino de la rama gubernamental. Un oficinista con un título elegante. Aunque también fue bueno que el hombre hubiera decidido pronunciar su discurso a distancia en lugar de explicarlo en persona. No tiene sentido calentarse ahora, tigre. Los pensamientos de Nana flotaron a la superficie de su mente, junto con una caricia fantasmal en sus hombros de manera tranquilizadora. Podrás recuperarte más tarde, por ahora lo importante es aprobar este examen. No les des una razón para apretar más tu cuello. Hubo un segundo gruñido más feroz que resonó dentro de los límites de la cabeza de Izuku. Estos grilletes. Veremos de quién son las cadenas más fuertes. Nuestra respuesta está en la sangre, maestro. ¡Buooo!
Una bocina de aire a todo volumen resonó con fuerza dentro de los confines de las paredes de la habitación. De repente, esas mismas paredes liberaron un silbido de aire, algunos mecanismos de bloqueo ocultos se desconectaron y se soltaron entre sí, permitiendo que las paredes cayeran rápidamente hacia atrás y revelaran el campo más grande en el que habían sido colocadas. Había algunos otros entornos a su vista, la región específica en la que Izuku y sus compañeros de clase estaban en una zona parecida a una montaña. Tengo suerte con estos. Izuku recordó los momentos en los que se vio desafiado en zonas montañosas. El vampiro entonces notó que los puntos débiles electrónicos que se había colocado en sí mismo, uno en su hombro derecho, uno en su pecho derecho y uno más abajo en su flanco izquierdo, se iluminaron. El examen comienza ahora, con todo el entusiasmo de un cuervo moribundo, Mera anunció el inicio del examen provisional. Izuku inmediatamente tomó una postura defensiva, notando la hostilidad de la mayoría de las personas que lo rodeaban y sus compañeros de clase. La mezcolanza de estudiantes permaneció quieta por un momento. Sin embargo, como una grieta en una presa, la primera pelota voló hacia ellos formando un arco. No logró alcanzar adecuadamente a nadie en particular, pero en el momento en que la pelota dejó de rebotar en el suelo de tierra, se desató el infierno. Apunta a Atrapen a esos bastardos. Ese lugar es mío. Como un enjambre de insectos, se lanzaron una gran cantidad de balones de mano, particularmente hacia el grupo A de 1A, ya que su clase hermana estaba en otra zona, aunque por lo que parece, no estaban siendo menos atacados que Izuku y sus compañeros de clase. No solo eso, sino que se lanzaron innumerables otros ataques contra el grupo, y su intención de aplastar a los 19 adolescentes aquí era bastante evidente. Isatsu, movimiento definitivo. Dark Shadow. Dos voces se susurraron entre la cacofonía de gritos, aunque era seguro que los dos señores oscuros de 1A no eran los únicos que realizaban algún tipo de técnica. Desde un área apartada de las gradas, Yokumiru Mera observó a través de varias pantallas la etapa inicial del examen provisional. Se frotó los párpados cansados, silenciando el micrófono que estaba asegurado en el lado derecho de su cara. Este año los exámenes provisionales fueron un poco especiales, aunque no precisamente por buenas razones. Mera reprimió un bostezo, haciendo todo lo posible por superar el cansancio que estaba organizando este apresurado examen. El trabajo le había sido echado sobre sus espaldas como figura decorativa en funciones, y aunque se enorgullecía de tratar de fomentar una buena relación entre el público y sus futuros funcionarios públicos, es decir, los héroes, el trabajo tedioso era un trabajo tedioso. El retiro forzoso de All Might, el caos provocado por la aparición de All for One. Estos acontecimientos cambiaron por completo el paradigma de la sociedad japonesa centrada en los héroes y sacudieron las creencias fundamentales de sus ciudadanos. El HSPC estaba haciendo todo lo posible para promover la imagen de los héroes restantes, así como para impulsar a una nueva generación para inspirar a la población, pero eso no fue pan comido. También había otro elemento mezclado allí que hacía las cosas exponencialmente problemáticas. Mi gorilla Izuku. Su peculiaridad era una anomalía que solo podía verse una vez en un siglo. Proveniente de la flor innata de la escuela de la UA, el vampiro estaba destinado a ser una figura central en los próximos años, si se contaba su historial, decir que meses ni siquiera era una expectativa demasiado optimista, y normalmente sería una gran inspiración para el futuro. Sin embargo, el vampiro era un obstáculo en los engranajes del sistema. Decir que su ascenso a la fama, infamia en realidad, fue rápido sería quedarse corto. Izuku simplemente se disparó hacia los cielos, aunque no de una manera brillante y dorada. El HSPC no podía exactamente acompañar a un asesino así, ya que se había presentado como un pilar como All Might. Sin embargo, no todo estaba perdido. Después de todo, la comisión se ocupaba de personas y, si bien era bueno tener una luz brillante para llamar la atención, el trabajo en las sombras también era igualmente importante. Podían reclutarlo, aunque tenía que ser en sus términos. La influencia del adolescente vampírico tuvo que ser eliminada, para que el HSPC pudiera convertirlo en un activo utilizable. Después de todo, el gobierno temía lo que no podía controlar, y había muy pocas personas a las que no podían obligar a obedecer. Mera esperaba que el adolescente vampírico pronto cooperara y agradara al HSPC. Preferiría preferir un aliado valioso en él y, según los informes que había leído, Izuku era en realidad un individuo estable y de buen comportamiento.
Después de todo, se suponía que esta campaña contra él sería corta, así que tal vez por eso sus superiores fueron tan contundentes con sus métodos actuales. Lo último que escuchó fue que le iban a dar algo de equipo experimental, por lo que tal vez Izuku ya había dado los pasos adecuados hacia una mejor relación con los superiores. Mera solo podía tener esperanza. Miró hacia uno de los monitores, este enfocado en un grupo compuesto en su mayoría por estudiantes de Shiketsu High, los autoproclamados rivales de la UA. La mayor parte del tiempo había hojeado los archivos, sin prestar mucha atención porque ya tenía suficiente trabajo en su regazo. Esperaba que los estudiantes ya lo hubieran terminado. Su corriente de pensamientos se detuvo en seco cuando notó a un estudiante volando por encima del resto mientras también se rodeaba del comienzo de un tornado. Se conectó al audio, pero tuvo que cortar apresuradamente la comunicación ya que los micrófonos en el área solo captaban los fuertes vientos que rodeaban al adolescente. Una búsqueda rápida encontró al estudiante. Inasa Yoarashi de la secundaria Shiketsu. Parecía muy entusiasmado al eliminar a tantos oponentes como pudiera con ese torbellino suyo, y pronto ese fue el caso cuando un torrente de balonmano quedó atrapado dentro de su peculiaridad y se dirigió hacia los otros estudiantes de las escuelas opuestas. Eso sí, necesitarías alcanzar el último de los 3 puntos débiles para asegurar una muerte. Apenas habían transcurrido 5 minutos del examen, e Inasa se afianzaba firmemente en lo más alto del marcador con 120 eliminaciones. Mera quedó atónita y despertó en un estupor. No pudo decir nada mientras observaba el accidente que el adolescente de Shiketsu que controlaba el viento causó en el campo. Aunque pronto fue arrancado de la pantalla cuando sus ojos captaron la visión del infame WA Cruising que ocurría todos los años. El jefe en funciones del HSPC volvió a frotarse los párpados cansados y secos, preguntándose si su mente cansada y confusa estaba tratando de jugarle una mala pasada otra vez. Esperaba que los estudiantes de la UA se defendieran, claro, pero lo que estaba viendo le hizo cuestionar la decisión de sus superiores. La extraña visión de la oscuridad consumiendo el campo que albergaba la clase 1A de la UA hizo que Mera se preguntara si realmente estaba en el mundo despierto o si había alucinado esta mañana debido al exceso de trabajo. ¿Qué estás bromeando? Logró pronunciar una frase. Si la puntuación de Inasa fue impresionante debido a la enorme perturbación y desorden que causó entre los oponentes, entonces la marca de Izuku fue impresionantemente horrible de una manera completamente diferente. Mera sabía que ningún estudiante había muerto, los puntos débiles también actuaban como monitores de salud, pero sus cuerpos inertes colgando de oscuros zarcillos negro-rojo casi le hicieron cuestionar su propia cordura. Que todas esas extremidades falsas y oscuras surgieran de una sola fuente tampoco ayudó exactamente, ya que su punto de origen era el charco circular de oscuridad que rodeaba al vampiro en el lugar de su sombra. Era algo sombrío de ver. En medio de un jardín de cadáveres colgantes se encontraba un hombre. Con cabello verde y ojos rasgados de color rojo carmesí, estaba escaneando el área en busca de más adiciones a su campo macabro, sus manos unidas para hacer un signo de foca de tigre con cada uno de sus dedos luciendo zarcillos adicionales teñidos de negro y verde. Para aumentar aún más la visión sombría, las muchas pelotas que le lanzaron se estaban hundiendo dentro de algunas de las líneas de materia de sombra en el suelo. Otra adición a eso era el monstruo de las sombras a su lado, las garras de la criatura también estaban llenas de muchas pelotas, el origen de la criatura de las sombras era un adolescente con cabeza de pájaro cuyo rostro era una máscara de seria concentración. Los micrófonos de esa parte del estadio estaban funcionando bien y captaron las palabras del vampiro. Isatsu. Norware Takuro y Mori. Movimiento definitivo. Selva negra maldita. Dark Shadow. Agujero negro. El dúo oscuro se destacó del resto debido a la pura demostración de poder, dominando el campo con una oscuridad que parecía ineludible. Sin embargo, aunque llamaban la atención, el vampiro y el adolescente con cabeza de pájaro no eran los únicos de la clase 1A que ejecutaban sus nuevos movimientos definitivos sin problemas. La clase maravillosa de primer año de la UA decidió comenzar con una buena racha, la mayoría de los estudiantes se comportaron casi como un motor de combate bien engrasado. Desde aquellos con peculiaridades adecuadas para atar y capturar, pasando por vigilancia y reconocimiento, hasta aquellos centrados únicamente en el combate. El esfuerzo combinado de los 19 estudiantes inmediatamente frustró y revirtió una situación que muchos otros no habrían podido afrontar. Y al frente a estos 19 héroes aprendices, algunos se destacaron como piezas fundamentales para mantener esta máquina avanzando a un ritmo imparable.
Yao Yorozumomo estaba protegida en medio de su clase, el abdomen de la niña brillaba mientras comenzaba el proceso de producción de equipo a alta velocidad. Si bromeáramos y expliquemos la situación en términos de guerra, la niña sería como una fábrica de armas y municiones. Bakugou Katsuki literalmente explotó lejos del cerco de las escuelas opuestas contra él, saltando agresivamente al combate con un entusiasmo inigualable por quienes los rodeaban. Como un tiburón que siente sangre en el agua, Bakugou dirige sus explosiones hacia objetivos que percibe como más débiles que él en su búsqueda por derrotar a la competencia. Teniendo en cuenta su ego, el rubio ceniza marcó a muchos de sus oponentes como débiles y enclenques que solo merecían saborear la derrota en forma de sus explosiones y sus botas entre las encías. Todoroki Shoto aún tenía que actuar de manera grandiosa, manteniéndose ocupado siendo la fortaleza de Momo mientras su control del hielo constituía la defensa perfecta. Cualquiera que intentara eludir sus fríos muros defensivos se topaba con un torrente de fuego rugiente, cortesía de su lado izquierdo. Fumikage Tokoyami era un luchador de vanguardia, se había envuelto en una capa de poder imparable mientras Dark Shadow cubría a su anfitrión y actuaba según sus órdenes. Las muchas bolas de mano que el don sensible había reunido en el asalto inicial contra ellos ahora fueron lanzadas hacia atrás con un amplio ataque de sus extremidades, el adolescente con cabeza de pájaro mantuvo su concentración todo el tiempo que pudo. La masa viviente de oscuridad difícilmente podía ser igualada, aunque se necesitaba una voluntad fortalecida para invocar tanto poder mientras estaba bajo la luz del sol. Afortunadamente, hubo alguien que ayudó a darle impulso a la peculiaridad de la vida. Midoriya Izuku proyectó sus sombras, dejándolas estirarse lo más posible. El área de efecto de su poder era una vista sombría y sombría. El vampiro utilizó sin esfuerzo la materia negra que se derramaba desde su sombra para someter a sus adversarios y empoderar a su aliado. El fino control de su factor de peculiaridad fue ejemplar, los zarcillos oscuros actuaron con una precisión asombrosa. Eso decía mucho de su habilidad, adquirida a través de muchas horas de entrenamiento. Lo que más asustó a Mera, fuera de la vista en sí, fue que Izuku aparentemente estaba aprovechando un único factor peculiar fuera de su vampirismo. El testaferro del HSPC sacó los archivos disponibles que tenía sobre el vampiro, analizando los poderes enumerados que se suponía que tenía. No hace falta decir que el hemomante de pelo verde seguramente haría las cosas muy interesantes este año. Mera ahora observaba la pantalla con ojos atentos, olvidando por mucho tiempo su anterior estado de agotamiento para concentrarse por completo en ver la primera parte del examen de licencia provisional. Tenía grandes expectativas para el vampiro, ya que la demostración controlada de poder que exhibía rara vez podía replicarse, excepto para los héroes de alto rango. No es de extrañar que los superiores quieran ponerle un collar, dejó que el pensamiento flotara en su cabeza, aunque inmediatamente lo desterró de su mente. Izuku todavía era un adolescente, no debería haber sido sometido a tanta dureza. Sin embargo, aquí estaba él, habiendo logrado enfrentar tales desafíos y superarlos, logrando ser mucho más heroico que algunos de los héroes de bajo nivel que había visto. Mera decidió estar atento al vampiro. Algo le dijo al funcionario que sería mucho mejor tener la amistad de Izuku que su enemistad. Podría mover algunos hilos, aliviar la burocracia alrededor del adolescente y al menos aflojar el collar que lo rodea. Estaba bastante seguro de que Midoriya lo agradecería. Colocada en el parapeto de lo alto del estadio, una figura oculta observó el examen con ojos apagados. Kid no pudo evitar burlarse de la exhibición de los muchos aspirantes a héroes que estaban tomando este apresurado examen. Sus ojos escanearon rápidamente el campo en busca de su presa, el alcance que le otorgaba su peculiaridad y sus habilidades de tirador la hacían incomparable en su precisión. Encontrar al vampiro no fue difícil, especialmente con su demostración de poder reclamando un dominio de influencia que hablaba sin palabras de la verdad de su habilidad. No debería sorprender que Izuku fuera un buen jugador de equipo. Podría haberse centrado simplemente en sus propias posibilidades de aprobar el examen, pero había hecho lo contrario, garantizando una red de seguridad para sus compañeros de clase y sembrando miedo en cualquiera que mirara la escena. Ella no pudo evitar querer ponerlo a prueba de verdad. Para él era un juego de niños lidiar con aprendices verdes y sin experiencia de escuelas de héroes estándar, el horario loco de la UA y sus experiencias vividas se abrían camino por encima del aprendiz común. Kaina se centró en suprimir su presencia, pero también centró su intención asesina únicamente en el vampiro. ¿Cómo lidiaría con estar bajo la marca de un cazador? ¿Permitiría que la paranoia se apoderara de él y arruinara su flujo?
¿O se mantendría firme y alcanzaría las expectativas que ella tenía de él? El francotirador que llevaba dentro la instó a apretar el gatillo, porque había encontrado su objetivo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 44, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.